El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula Señales de una iglesia madura. Vaya al libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Aquí hay un reclamo de parte de Dios a través del profeta. Ezequiel 22:26 dice: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado las cosas sagradas. ¿Cómo? No han hecho diferencia, dice, entre lo sagrado y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. No han enseñado al pueblo a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo, y por esa causa, por no enseñar a mi pueblo y por profanar mis cosas, me han profanado a mí entre ellos. El Señor está buscando personas que tengan un corazón íntegro, un corazón completo para Él, para apoyarles en todo lo que hagan. Porque si no agradas a Dios en lo que haces, por demás es que esperes paz, porque la paz no vendrá. Entonces, el Espíritu de verdad está levantando líderes que le enseñen al pueblo la gran diferencia que hay entre lo santo y lo profano. Aquí en Ezequiel 43:23 está hablando cómo es que uno puede deshonrar a Dios y cómo puede profanar las cosas de Dios. Dice: cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada. Ese becerro que vas a ofrecer tiene que ser sin defecto, no tiene que tener daño, tiene que ser sin desperfecto. Y un carnero además vas a ofrecer sin tacha, sin nada anormal. Entonces, la iglesia fue llamada para discernir, para distinguir, para aclarar, para enseñar, para separar lo bueno y lo malo desde la fundación por el Señor Jesús. Y gran parte de la iglesia está casi ciega. Y lo lamentable es que son los propios líderes que producen o aumentan la ceguera espiritual en el creyente por no discernir en las enseñanzas y en la predicación la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. Es hora de levantar la luz del Evangelio en alto, para que puedan ver cómo se puede vivir por tanto tiempo engañado por doctrinas demoníacas. Pero la iglesia que Jesús fundó fue una congregación de santos, de llamados de afuera. Entonces, si Dios ha fundado una iglesia de santos, nosotros tenemos que aprender a vivir como santos. Santo quiere decir diferente. Diferente de como vivíamos antes. Diferente de los demás. Entonces el cristiano tiene que mostrar una diferencia, tanto en su conducta como en su manera de vestir. Y censura también la manera de comportarse. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por eso dice la Escritura que Dios es santo, santo, santo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Empezar
a dejarse manejar por el espíritu que tiene adentro. Por eso es que Él nos llama a discernir, porque estamos viviendo tiempos como los que vivió el profeta Ezequiel, donde los sacerdotes y líderes que estaban llamados para guiar al pueblo ya no estaban haciendo la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y por esta causa Dios prometió derramar un juicio sobre los líderes que eran los encargados de enseñar al pueblo. Los sacerdotes, ¿qué era lo que hacían? Violaban la ley. ¿Qué era lo que hacían violando la ley? Contaminar los santuarios. Entre lo santo y lo profano, decía Dios, no hay diferencia. Entre el cristiano y el impío tiene que haber diferencia. Entre el cristiano y el del mundo tiene que haber diferencia. ¿Por qué? Porque si no hay diferencia, entonces estamos profanando el santuario de Dios, que es nuestra propia vida. La persona que es capaz de discernir entre el bien y el mal tiene por lo menos uno de los mayores signos de madurez. Hay que aprender a comer alimento sólido, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La leche es solo para los bebés. La comida sólida es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es madurez espiritual? La madurez espiritual va en relación directa con entender la palabra de Dios de una manera profunda. Pablo fue el autor de muchas cartas de la escritura del Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Hebreos. Y él ahí dice que ya son adultos, pero adultos que siguen tomando mamadera. Y entre sus palabras de Pablo hay una gran desilusión, hay una frustración que viene por el poco nivel de audiencia que entiende las verdades espirituales. Y ese no es un problema de discapacidad mental, sino es que la gente no se ejercita en la lectura de la palabra. Entonces una persona que ya debería ser madura y sigue tomando leche es irresponsable. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a comer. Y cuando la gente está con ese desarrollo espiritual detenido, es por ignorancia de la palabra. Porque la madurez espiritual depende del entendimiento de la palabra. La madurez en la fe no va acorde con la edad, va acorde con lo que comas de la palabra. Puede ser una persona mayor, pero puede ser un bebé en la fe. Porque una persona mayor a veces dice, ay, no me hacen ni lente. Y no lee la palabra. O tiene muchas cosas que hacer y se entretiene, entonces no lee la palabra, por lo tanto, aunque sea mayor, no es maduro. Entonces, una persona madura es la que es capaz de discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque eso es por lo menos uno de los mayores signos de madurez espiritual. Hay que aprender a comer alimentos sólidos. Los bebés son los que toman leche, pero los adultos comen alimentos sólidos. Después de un tiempo, ya el bebé no puede vivir de leche, necesita comer otro tipo de comida. Lo mismo es en lo espiritual. No pueden vivir 3, 4, 5 años tomando leche. Tienen que aprender a comer otro tipo de comida. ¿Para qué? Para que puedan llegar a ser maduros en la fe. ¿Qué es madurez espiritual?
La madurez espiritual va en relación directa con entender la palabra de Dios de una manera más profunda. Pablo les dije que fue el autor de 13 cartas del Nuevo Testamento, incluyendo la carta a los Hebreos. Y ahí en la carta de los Hebreos, él dice que ya los adultos siguen tomando mamadera. Y cuando él estaba hablando de eso, ya ustedes deberían ser maduros, dice, pero siguen tomando mamadera. Y él con esas palabras está demostrando una tristeza profunda, una desilusión, una frustración. ¿Por qué? Porque la audiencia que tiene no entiende la palabra, no entiende las verdades espirituales. Y esto no es un problema de discapacidad, sino es un problema de irresponsabilidad, porque la gente no ha aprendido a comer. Cuando los niños son bebés, hasta el año y medio, 2 añitos, uno le da de comer. Pero después le pone el plato y el mismo niño con su cuchara, aunque se pringue la cabeza, él tiene que aprender a comer. Pero en la fe, todavía hay que abrirle la boca y meterle a la fuerza la comida. Entonces, cuando la gente está en un estado de desarrollo espiritual detenido, es por culpa de la ignorancia acerca de la palabra. Los que no desean aprender son incapaces de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso con 2 palabras se define: desobediencia e inmadurez. Dios está llamando de nuevo a no desechar el discernimiento para no caer en la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es apartarse de la fe. Porque si uno no come la comida, puede apartarse de la fe o puede caer en falsas doctrinas que van a dañar su vida espiritual, van a dañar su relación con Dios. Más bien lo que quiere el Señor es que seamos como los creyentes de Berea, que comprobemos que lo que se nos predica es verdad. Hechos, capítulo 10, verso 11 adelante. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y cuando ellos llegaron hasta Berea, entraron en la sinagoga de los judíos. Y los de Berea eran gente noble, más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ellos recibieron la palabra con solicitud, pero escudriñaban, dice, cada día las escrituras para ver si estas cosas que les estaba predicando Pablo eran verdad. Entonces, fíjese que los de Berea no se dejaban embaucar, no se dejaban engañar. Y aunque el apóstol Pablo era un predicador conocido, igual ellos comenzaron a estudiar las escrituras para comprobar lo que él les enseñaba, para ver si lo que les enseñaba era correcto. Y a todos estos de Berea, la escritura los llama nobles, que quiere decir grandes, ilustres, distinguidos. No eran unos ignorantes, no eran personas que se tragaban todo, eran personas que comprobaban si lo que le predicaba Pablo estaba en las escrituras. Hoy en día no se le llama noble al que aprende, al que investiga sobre una enseñanza. Más bien lo llaman fanático religioso, murmurador, criticón, porque la mayoría recibe desde el púlpito cualquier cosa, aunque sea una sarta de mentiras. ¿Por qué? Porque no saben discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano.
ni recuerdan que el Señor nos manda a probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Primera de Juan 4:1, compruébenlo. Probad los espíritus, dice, si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que probarlo? Porque muchos profetas, falsos profetas, han salido por el mundo. Por eso es que Dios otorgó a los creyentes el don del discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Para que seamos efectivos, para que seamos seguros y para poder diferenciar, distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Apocalipsis 2:2. La iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis 2:2, fue alabada porque habían probado a los que se llamaban apóstoles. Se llamaban apóstoles, pero no eran apóstoles. ¿Y por qué los probaron? Porque los hallaron mentirosos en su predicación. Y Dios alaba a la iglesia de Éfeso para que aprenda a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahí en Apocalipsis 2 también, 14 al 15. La iglesia de Pérgamo fue reprendida. ¿Por qué? Porque toleraba a los que tenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas que Dios aborrecía. O sea que la iglesia de Pérgamo fue reprendida por no distinguir. Apocalipsis 2:20. Ahí le está hablando a la iglesia de Tiatira y también la reprende. ¿Por qué? Porque le dice por tolerar, por soportar las enseñanzas de esa falsa profetisa llamada Jezabel. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que la iglesia tiene que crecer, porque una iglesia inmadura se deja embaucar con cualquier prédica mentirosa. Pero una iglesia madura aprende a discernir entre lo bueno y lo malo. Aprende a discernir entre lo puro y lo impuro. Aprende a discernir qué es palabra de Dios y qué es palabra de hombre. Aprende a discernir qué viene del Espíritu Santo y qué viene del espíritu humano. ¿Qué es tolerancia? ¿Por qué reprendió a Tiatira? Por soportar. ¿Y qué es tolerancia? Es aguante, pasividad. Y es un grave pecado cuando lo que se tolera es el error y las falsas enseñanzas. No es correcto tolerar falsos maestros. Hay que probar las enseñanzas de la palabra, hay que refutar, hay que contradecir, hay que desmentir lo que está mal. Por supuesto que los que quieren desobedecer la palabra de Dios van a buscar por todos los medios de evitar este tipo de enseñanza que le abre los ojos a uno para que pueda discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es que Dios nos está llamando a la madurez. Cuando la gente no quiere aprender, siempre busca excusas y las usa como muletillas. No juzguen. Con estas palabras están tratando de impedir el ser cuestionados en sus doctrinas y en sus prácticas sin fundamento bíblico. Pero en realidad lo que están diciendo es no disciernan. Y eso es lo que el diablo desea. Porque cuando la iglesia pierde el discernimiento, cae inevitablemente en apostasía. Lo que la Escritura dice, y véalo, está en Juan capítulo 7, verso 24. Fíjese ahí qué es lo que la Escritura dice. Lo que dice la Escritura es, no juzgues según las apariencias externamente, sino juzguen con justo juicio. Al final, ¿qué dice? No juzguen o juzguen. Juzguen. Juzguen.
Porque está diciendo, no juzguen por las apariencias, externamente, por suposiciones, sino juzguen con justo juicio. ¿Qué quiere decir eso? Juzguen de manera imparcial, fríamente, de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces, ¿debemos juzgar o no debemos juzgar? Debemos juzgar. Esto quiere decir que cuando juzguemos, lo hagamos con pruebas, con evidencias, porque un falso maestro solo se lo puede conocer por lo que enseña y por su estilo de vida y su testimonio. Desde el punto de vista jurídico, juzgar significa hacer justicia. Y para juzgar hay que recolectar información, pruebas, datos. ¿Para qué? Para poder emitir un veredicto de acuerdo a una ley previamente establecida. Entonces, hacer justicia viene de una palabra griega, krinos, que significa distinguir, separar, diferenciar, escoger, interpretar y resolver. Así que desde el punto de vista jurídico, el juez no puede juzgar bajo sus propias convicciones. Hay una ley que debe guardar aún el mismo juez, porque si no, el juez comete prevaricato. Por lo tanto, el juez no puede dictar una sanción, una sentencia contra la misma ley. El juez tiene que ser conocedor de la ley para poder emitir una sentencia. Porque imagínense, un juez que termine perdonando al culpable y condenando al justo con la ley en la mano. El juez va a ir a la cárcel por haber fallado a la justicia y por haber fallado a la Constitución y también a las leyes. Ahora, lo mismo pasa con el creyente desde el punto de vista del cristianismo bíblico. Cualquier juicio que nosotros hagamos debe estar sujeto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra ley, es nuestra carta magna por la cual nos regimos como creyentes. Pero si no nos basamos a la palabra de Dios para hacer un juicio, también nosotros caeríamos en pecado. Entonces está claro que sí podemos juzgar, podemos discernir, podemos probar los espíritus y señalar el pecado siempre y cuando todo se haga desde una visión bíblica y como está enseñado en la palabra. Ahora, el que trata de escudarse torciendo pasajes de la Escritura para justificar lo malo, Dios también tiene una advertencia para ese tipo de personas y habla de juicio. Isaías capítulo 5, verso 20 dice, ¡ay! Dice, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los países no pueden decretar libertad de expresión y luego exigirle a la gente lo que va a hablar o lo que va a predicar. Aquí hay una doble moral. Por un lado, tapa el pecado y luego castiga la verdad, lo evidente, lo que no se puede tapar con un dedo, lo que se llama pecado, y la luz de Cristo alumbra todo. No se puede combatir el pecado si no se predica la verdad. Por eso Dios hace una advertencia a todo el que quiere detener la verdad. Está en Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela
¿Cómo se revela? Quita la máscara, se deja ver desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad, contra toda irreverencia, apostasía, desacato e injusticia e ilegalidad. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia, infamia y desprecio la verdad. Entonces, Dios combate el pecado, pero primero lo hace con su pueblo, lo hace con sus hijos. Nadie anda con su chicote dándole guasca a hijo ajeno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está escrito en 1 de Pedro 4:17 que es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si el juicio comienza primero con nosotros, entonces, ¿cuál va a ser el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Hay de los que a lo malo llaman bueno, dice el Señor. Hay cualquier cantidad de excusas para condenar precisamente este tipo de vida que nos manda el Señor vivir. A las personas que quieren vivir en integridad, los llaman exagerados, legalistas, fanáticos, intransigentes e inclusive hipócritas. A los que quieren ser fieles, los llaman fanáticos religiosos. Muchos pueblos necesitan urgentemente a Cristo y es ahora. Si vos no alumbrás, ¿quién va a alumbrar? Esta es nuestra generación. Tenemos que impactarla con el mensaje y con las vidas cambiadas. Necesitamos marcar la diferencia y es leyendo la Escritura. Leyendo la Escritura. No va a haber cambio si no hay lectura de la palabra. Póngase de pie, por favor. Háblele a su Dios. Dios tiene tantas cosas hermosas para darnos. No vas a cambiar solo, pero si lees la palabra, te aseguro que vas a cambiar. Vas a ser una persona transformada. Vas a ser una persona brillante. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos las cosas sencillas que hay en su palabra. Así que levante su mano y dígale: Dios mío, reconozco que he perdido mi tiempo, pero yo sé que tú puedes redimir el tiempo. Y pon en mí tanto el querer como el hacerse, porque todo viene de ti. Quiero leer más tu palabra, quiero entender más tu palabra, quiero aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo sucio y lo limpio, entre lo correcto y lo incorrecto. Yo quiero vivir para ti, Jesús, en el poder de tu Espíritu. Reconozco el sacrificio de la cruz. Fue perfecto. Tú eres el Cordero que quita los pecados del mundo. Y yo te bendigo, Dios, por las grandes cosas que tú me has dado, por el amor que me das y por la paciencia que tienes conmigo para que yo como iglesia crezca, madure, Señor, y sea efectiva. Así que te bendigo, Dios, en esta hora y te doy gracias por la sangre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,